con un montón de cosas que no sabían ni para qué eran, ni qué eran, ni para qué servían. Sin embargo, esperemos que ya a la altura de este tercer examen parcial, ya usted domine el lenguaje fisicoquímico de la bioquímica que le permite abrir su mente y poder hacer una lectura sin ninguna complicación, una lectura que lamentablemente, y digo lamentablemente para el que no le gusta, es transversal para todas sus asignaturas. Sí, porque usted llega a la parte de farmacología y en alguna parte le van a hablar de enzimas. En alguna parte le van a hablar que ese medicamento afecta una vía metabólica. Llega a fisiopato, ni que se diga, empiezan a mencionar cómo una patología puede alterar los procesos bioquímicos, fisiológicos dentro de la materia viva. Si bien usted no va a recordar todo, porque tampoco es la idea, pero de que si usted tiene que reforzar conocimiento, tenga en mente todo el conocimiento básico necesario para hacer su lectura y entenderlo, porque esa es la idea, de que usted entienda los procesos bioquímicos, los procesos fisiológicos, fisiopatológicos, entiendan los procesos de la enfermedad para encontrarle obviamente la solución y el tratamiento. Entonces, esta tercera parte que se los estoy colocando, así como cuando les coloqué el primer día de clase, estos son los temas del primer parcial, acabamos el primer parcial, les coloqué, estos son los temas del segundo parcial, ahora les estoy colocando, estos son los temas del tercer parcial. El objetivo de esto es que usted, si quiere ir haciendo una lectura, pueda ir leyendo. Todo esto está básicamente en su libro El Antonio Blanco. Es más, estos tres ocupan un capítulo, este ocupa otro capítulo del libro y el que ocupa un capítulo más amplio es Metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, por favor, esto ténganlo en cuenta y no me pregunten pues 4 días antes del examen o 2 días antes del examen cuáles son los temas. Ustedes me quieren matar, me viene taquicardia. Entonces, además, yo les voy a... Estoy recién empezando a revisar los segundos parciales, pero la idea es que una vez que termine se las publico y les voy a poner fecha, una fecha en la que ustedes puedan, un día y una hora, una fecha en la que yo voy a ir, voy a estar en la universidad, preferentemente si me prestan los ambientes de laboratorio, porque no puedo subir gradas todavía, lamentablemente. Entonces, me prestan los ambientes de laboratorio. Ah, vamos a pasar los que tienen exposición pendiente, valoración nutricional, función hepática, lo vemos este lunes. El subsiguiente lunes, metabolismo de hidrato de metabolismo, diabetes o el tema que involucra metabolismo de hidrato de carbono, lo vemos el subsiguiente lunes. Entonces, este lunes, por favor, los dos grupos de valoración nutricional y función hepática para la exposición. Como eso está en un primer piso, no hay problema. Ya pasé con el grupo del día martes, hemos hecho las exposiciones. Con ustedes, bueno, no se pudo el día lunes, que no sé qué pasó el día lunes, que no hubo, no, fue el día del examen, fue el día del examen, pues nada más no se les tomó, pero el día martes ya. Entonces yo les decía, una vez que les publique sus notas del segundo parcial, voy a fijar un día, una hora, para llevar tanto el primer y el segundo parcial para las personas que deseen verlo. Yo se los muestro, usted lo firma, el examen no es que se lo voy a entregar para que se lo lleve, no, usted se va a acercar y yo se lo voy a mostrar el examen, lo mira, si no tiene ninguna observación, lo firma y me lo entrega, que es documento, eso es documento. Listo, entonces ya espero que hayan entrado la mayoría. Por favor, coloquen su nombre en el grupo del chat del Zoom. Listo, voy borrando esto. Entonces, el primer tema que vamos a ver es oxidaciones biológicas, que en realidad es bioenergética y oxidaciones biológicas. Bastante corto, eso vamos a tratar de terminarlo ahora. Y cadena respiratoria y fosforilación oxidativa,
la siguiente semana. Dios mediante, los parciales, no se olviden que eh, en un tercer parcial estoy calculando más o menos que podríamos estar empezando la primera semana de noviembre. Estamos en septiembre. Entonces, la primera semana de noviembre podemos estar rindiendo nuestro tercer parcial. Una semana después o 10 días después estaríamos rindiendo nuestro examen final y obviamente que nuestro examen de laboratorio va a estar para fines de octubre, Dios mediante. Y de ahí viene nuestro tercer parcial, una semana, 10 días después, el examen final y los que tengan recuperatorio a fines de noviembre, para que las notas sean introducidas según reglamento ICU hasta la primera semana de diciembre. Bueno, según el ICU, no reglamento. Bueno, veamos entonces el primer tema. Oxidaciones biológicas. Voy a hacer una primera parte en pizarra y de ahí vamos a PowerPoint. A ver, oxidaciones biológicas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hablamos de oxidaciones biológicas? Porque se habla de que los procesos oxidativos generan energía dentro de la materia viva. Entendámoslo de este punto de vista. Como me hace falta espacio, vamos a hacer lo siguiente. A ver, cuando nos alimentamos, consumimos hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Obviamente que no son lo único. Vitaminas, minerales y agua, pero eso no nos aportan energía. Veamos por qué. Porque un hidrato de carbono se dice que es energético, un lípido, una proteína es energética. Cuando usted consume un hidrato de carbono, por ejemplo, un almidón, el proceso de digestión, el proceso de digestión y absorción le lleva finalmente a que ingresa a su cuerpo la glucosa. La glucosa, un hidrato de carbono de tipo monosacárido fundamental para las células del cerebro y para mis glóbulos rojos, puede sufrir varias vías metabólicas. Es decir, esa glucosa que entra a su cuerpo le puede pasar muchas cosas. Entre una de ellas, si el medio es aeróbico, es decir, la cantidad de oxígeno es necesaria, esa glucosa, mediante una vía de glucólisis, se convierte en piruvato. Esta vía es la glucólisis. Se convierte en piruvato. Ese piruvato se convierte en acetilcoenzima A mediante una reacción que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Pero si esto es en medio aeróbico. Pero si el medio es anaeróbico, perdón, acá, si el medio es anaeróbico, el piruvato se convierte en lactato. ¿Está bien? Muy bien. ¿Que eso sucede? Claro que sí. Y de repente usted me dirá, pero hasta ahí hay energía. Créame que sí. Vamos a estudiar la vía de la glucólisis y vamos a ver que esa vía de la glucólisis tiene dos fases. Una en la que el cuerpo invierte energía y otra en la que saca energía, gana energía. Muy bien, se convierte en acetilcoenzima A. Resulta que la acetilcoenzima A durante muchos años fue relegada y no se la entendía como el compuesto principal de la entrada al ciclo de Krebs. Hoy en día se ha visto que la acetilcoenzima A, perdón, lo hago más chico para que me entre el espacio, que debería ser lo más grande. Se ha visto que la acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato, forma el isocitrato, ese se isomeriza, forma el citrato y las 10 y pico reacciones que las vamos a estudiar, que hasta un rap le han hecho del ciclo de Krebs. Muy bien, ciclo de Krebs.
entran al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, entre una de sus productos, es generar GTP y también genera algo que lo voy a poner aquí, que se llaman equivalentes reductores. Lo voy a poner acá a un ladito. Equivalentes reductores. Genera unos compuestos que se llaman equivalentes reductores. Esos equivalentes reductores alimentan algo que se llama cadena respiratoria. A todo esto, a todo esto, si nosotros pensamos dónde se está produciendo en la célula y principalmente en la mitocondria, cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria se acopla en tres sitios, y lo voy a marcar así, con una parte que se llama fosforilación oxidativa, que es el que me genera ATP. Ay, esto es la fosforilación oxidativa. Oxidativa. ¿Ven bien la imagen? ¿Sí? Bueno, entonces miren ustedes. Hidrato de carbono, comemos, proceso de digestión absorción, glucosa, es la que se absorbe, llega al torrente sanguíneo, entra a las células mediante una vía de la glucólisis, me genera piruvato. Si la glucólisis se me da en medio aeróbico, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Si se da en medio anaeróbico, lactato. Muy bien, los lípidos. Ah, pero ya todo esto, la glucosa queda ahí. No. ¿Qué más le puede pasar? Vía de síntesis del glucógeno. Glucógeno. Se guarda como glucógeno, hígado y a nivel de músculo. Muy bien. En todo este proceso que hubo, energía. Si bien yo estoy diciendo que se genera GTP y se generan equivalentes reductores, los equivalentes reductores son alimentadores de la cadena respiratoria y la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa. ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? Síntesis de ATP. Entonces nosotros decimos, ¿y qué es el ATP? Energía. Es nuestra energía. Yo siempre les doy un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Hagan de cuenta que esto es eh, cómo se mueve la economía de un país, la economía de su casa, la economía personal, su economía, cómo se mueve simplemente por, en nuestro caso, nuestra moneda, el boliviano. Muy bien, de repente usted necesita sus ingresos. ¿Cómo obtiene sus ingresos? ¿Cuál va a ser el ATP que vendría a ser? Las monedas, los billetes, aquello que mueve su economía. Para nosotros, lo que mueve nuestro cuerpo, lo que nos permite estar aquí en este momento, es la energía. Pero esa energía solamente va a ser posible si está presente que el oxígeno. Por eso se habla de oxidaciones biológicas. Nosotros somos un organismo aeróbico. Entonces, la presencia del oxígeno, y cuando a mí me dice medio anaeróbico, no me está diciendo, ah, no hay oxígeno, no. La disminución o la cantidad de oxígeno es menor que la que podría haber en medio aeróbico. Entonces, ese oxígeno es el motor que me va a permitir mover la economía energética de mi cuerpo. Entonces, para eso, en este caso, hagan de cuenta que en vez de que a ustedes le hayan dado dinero constante y sonante, me le dan un cheque. Un cheque, esos son los equivalentes reductores.
reductores. Los equivalentes reductores, hagan de cuenta que es un cheque bancario. Entonces, como usted necesita eso, traducirlo en dinero, ¿a dónde se va? Al banco. Muy bien, el banco, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que hace usted en el banco? Se va pues al cajero. Y el cajero tiene todo un protocolo, endose el cheque, de dónde es la procedencia del dinero, para qué usted lo quiere este dinero. Y saben que no es mentira. Quien ha hecho un trámite con cheque o ha recibido le dicen eso. Entonces, aquí está. Estos son mis cajeros. Muy bien, usted necesita ahora, cumplido todo este protocolo, convertirlo en dinero a este cheque que son los equivalentes reductores. ¿Quién lo hace? La fosforilación oxidativa. Cuando el cajero empieza a meter los datos, pide la autorización, etcétera, finalmente se traduce en dinero para nuestro cuerpo en ATP. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Primero vamos a ver qué es las oxidaciones biológicas, por qué se habla del oxígeno. Vamos a estudiar qué es la cadena respiratoria, dónde se encuentra, qué es lo que hace, quiénes son esos equivalentes reductores alimentadores de la cadena respiratoria. ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? ¿Cómo hace para convertir estos equivalentes reductores en una molécula altamente energética, el ATP, sin la cual no podríamos vivir? Claro que obviamente nosotros para todo esto, ¿qué hemos necesitado? El proceso de digestión y absorción de ¿qué? Digestión y absorción de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Entonces, los lípidos se caracterizan porque constituyen mucho acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, pongámosle un ácido graso de 18 átomos de carbono, genera 9 acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs, cada acetil le genera aproximadamente 10 moléculas de ATP. Es como que de repente ahora este era el ingreso que le daba papá y mamá a usted para obtener su fondo monetario. Ah, pero usted decide hacerse emprendedor y lo poco que le daban aquí resulta que lo triplica. Muy bien, eso es lo que hacen los lípidos. Los lípidos generan, ¿se acuerdan que eran 9 kilocalorías por cada gramo? A diferencia del hidrato de carbono que genera 4.1, 4.2 kilocalorías. Y las proteínas generalmente algunas se convierten en acetilcoenzima A, otras caen directamente al ciclo de Krebs. Entonces, ¿cómo se llama esto que le estoy colocando en línea punteada? Se llama metabolismo del lípido. ¿Cómo se llama esto en línea punteada? Metabolismo de proteína. Esto, metabolismo de hidrato de carbono. Yo aquí solamente les he colocado la de la glucosa, pero es muchas más vías metabólicas que son las que de alguna manera en nuestro cuerpo generan la energía. Entonces nosotros, nuestro tema de estudio, cadena de fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, metabolismo de hidratos de carbono. Para eso vamos a ver primero las generalidades de metabolismo para que usted no se asuste cuando vea una vía metabólica. Entonces, les he hecho un bosquejo de lo que nosotros vamos a estudiar en este tercer parcial. Bueno, entonces también ya les di los temas, veamos quién estudia esa energía. Ya sabemos que la molécula altamente energética de nuestro cuerpo se conoce como ATP. ¿Y qué es el ATP bioquímicamente hablando? Un nucleótido. Un nucleótido. No es más que otra cosa el ATP, adenosin trifosfato. ¿Y qué era un nucleótido? Aquel que estaba conformado por base nitrogenada, aldopentosa y grupo fosfórico. Muy bien. ¿Qué es el único compuesto altamente energético? No.
Existen otros. Pero ¿cuáles son las tres fuentes más grandes? Tres fuentes generadoras grandes en nuestro cuerpo de ATP. Aquí se nos habla de lo que viene a ser la glucólisis como primer punto, la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Es como que alguien a usted le pregunte, si nosotros decimos que el ATP es el que hace posible que nuestro cuerpo cumpla sus funciones vitales, que provee energía en presencia de oxígeno, y les estaba diciendo que es sinónimo a nuestra moneda, es como que yo le diga cuáles son sus tres grandes ingresos que usted tiene, cuáles son sus más grandes ingresos. Por ahí usted dice lo que me da papá, lo que me da, dice, bueno, yo tengo ingresos, lo que me da el papá, lo que me da la mamá, lo que me da mi hermano mayor, pero aparte yo me he puesto un negocio. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son sus tres más grandes ingresos? Lo que me da papá, porque lo que me da mi hermano nada. Lo que me da mamá y mi negocio. Bueno, en nuestro cuerpo, ¿cuáles son los tres grandes fuentes proveedoras de energía que hacen posible que el ser vivo esté sobre esta tierra? La glucólisis, la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Al terminar el tercer parcial, usted tiene que manejar esas tres vías metabólicas de memoria. Entonces, ¿quién estudia? ¿Quién es el que estudia las reacciones químicas sometidas a energía o qué es el estudio de los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas? La bioenergética. La bioenergética o como alguna bibliografía la llama, termodinámica bioquímica. La termodinámica bioquímica o bioenergética no es más que el estudio de los cambios de energía, obviamente, que acompañan todas las reacciones bioquímicas. Todas. Cada una de nuestro cuerpo generan esas reacciones, generan energía. Y bien, nosotros vamos a hablar ahí de un término que simplemente se los voy a mencionar porque si ustedes me agarran, por ejemplo, el libro, hay un libro que es bastante, que estudia mucho esto, que es el Leninger, pero tiene un lenguaje altamente físico-químico. El delta de G, que lo van a ver cuando ustedes estén estudiando, no es más que energía libre. Y si usted me dice, ¿qué significa esa energía libre corresponde a la energía utilizable del cuerpo, la energía que se utiliza. Todas las reacciones químicas tienen energía que se puede ir como calor, pero hay una energía que está disponible para que el cuerpo ejerza trabajo. O dicho de otra manera, hay alguna bibliografía que le pone energía útil o la que realmente el cuerpo la puede utilizar. Otros la llaman como, lo voy a poner, aunque es un lenguaje más físico-químico, potencial químico. Entonces usted se encontrará con este delta de G, energía libre o energía útil que el cuerpo ocupa o potencial químico asociado a todas aquellas reacciones donde está involucrado el ATP. ¿Qué hace la bioenergética entonces? La bioenergética cataloga las reacciones en dos tipos, en reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. Las reacciones exergónicas
son las que liberan energía o liberan ATP. Desde el punto entonces de vista bioenergético, las clasifica las reacciones como exergónicas, las que liberan energía. ¿Quiénes serán esas? ¿Cuáles serán esas reacciones? Desde el punto de vista del metabolismo, les dice que las reacciones exergónicas o las liberadoras de energía son las reacciones catabólicas. Ah, ¿cómo cuáles? Lipólisis, glucólisis, glucogenólisis. Todas las reacciones catabólicas o de degradación son exergónicas, son liberadoras de energía. Y si usted se pregunta, ¿para qué esa energía? Sea bajo la forma de ATP, sea bajo la forma de equivalentes reductores, dicho de otra manera, bajo la forma de billete contante y sonante o cheques, etcétera. ¿Para qué? Para cumplir funciones como síntesis. Ahí aparecen las reacciones endergónicas. Las reacciones endergónicas son las que necesitan energía. Por ejemplo, desde el punto de vista metabólico son las anabólicas. Todas las vías metabólicas anabólicas se conocen como endergónicas, que necesitan energía. Por ejemplo, gluconeogénesis, síntesis de compuestos hidrocarbonados. Glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. Síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos, todo eso son las reacciones endergónicas. Entonces, desde el punto de vista bioenergético, desde el punto de vista de la termodinámica bioquímica, las catalogan todas las reacciones químicas en nuestro cuerpo en exergónicas y endergónicas. Exergónicas las que liberan energía, endergónicas las que necesitan energía. O desde el punto de vista metabólico, catabólico y anabólico. Muy bien. Aquí aparece en todo esto, empieza a aparecer términos. Los términos que se llaman oxidaciones biológicas, oxidaciones o reducciones. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Cuando ya empezamos a hablar de la bioenergética, las reacciones químicas asociadas, aparece el término oxidación y reducción. Veamos primero qué es oxidación, oxidación y reducción desde el punto de vista químico. Una oxidación desde el punto de vista químico. Una oxidación desde el punto de vista químico es, bueno, veamos antiguamente primero para que lo entienda. El que primero, el antiguo, una definición antigua. Antiguamente los químicos decían, un compuesto se oxida si se combina con el oxígeno. Por ejemplo, óxido, el trióxido de fierro. Muy bien. ¿O no? ¿Acaso cuando ustedes no tienen un clavo de esos de hierro y lo dejan expuesto al medio ambiente, le agarra lluvia, el sol, la lluvia, el sol, después van y lo ven y ¿qué es lo que dicen? Se oxidó, el clavo se oxidó. ¿Por qué? Reaccionó con el oxígeno y se forma el óxido férrico. Bueno, otro, y si usted dice, ay, pero este, ya, el herrumbre. Otro, algo que ustedes conocen, la plata. ¿Quién no, alguna vez no ha tenido una cadena de plata o le regalaron una cadena de plata y resulta que usted se la pone y se hace negra, se hace gris? Y usted dice, wow, es que era tan de mala calidad, dice que las reacciones no están igualadas por si acaso. Usted dice, era tan de mala calidad gris, que se echó a perder. Resulta que se formó un óxido de plata. La plata con el oxígeno reacciona y se forma un óxido de plata, que es ese color gris, negro, y que depende del pH, que depende del medio ambiente, que depende de muchas cosas. Sí, en algunos más rápido que otros se le forma el óxido de plata. Y entonces usted ve su pobre cadena
su pobre manilla negra. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace para, para quitarle el óxido? La limpia, la lava, la pule. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese óxido de plata, cuando usted lo somete a agentes químicos o al calor, algunos lo hierven en agua caliente, vuelve otra vez a la plata. Ah, entonces, ¿qué es reducción antiguamente? Era quitarle el oxígeno al elemento. Ah, ese clavo que está herrumbrado lo voy a sacar, o ese alambre que está herrumbrado yo lo necesito, voy a agarrar un fierro, lo voy a pulir, voy a quitarle el óxido y por debajo encuentro el hierro. Entonces, oxidación antiguamente era combinación con el oxígeno y reducción, quitarle el oxígeno. Bueno, eso era antiguo y les he dado los ejemplos que ustedes sí conocen. Sin embargo, los químicos no estuvieron conformes con eso, porque eso más que todo no se adecuaba, principalmente los bioquímicos, a la materia viva. Y hablaron de los términos que ahora realmente se emplean, de oxidación y de reducción. Veamos la oxidación química. ¿Qué es oxidar químicamente? Por ejemplo, si yo paso de hierro cero a hierro más 2, acá se pierden dos electrones. Entonces, oxidación desde el punto de vista químico es pérdida de electrones. Y reducción química es ganancia de electrones. Es decir, de plata 1 yo paso a plata 0 porque gano un electrón, entonces ganancia de electrones es reducción química. Y esto, lamentablemente, ¿se cortó? ¿Perdón, se cortó? No, doctora. Ah, ya, ya. Es que me pareció que escuché, ya. Entonces, óxidas son términos que los tenemos que manejar, porque si usted me está preguntando en este momento y me dice, ay, pero ¿por qué esto? Esto es química. Yo me acuerdo que en colegio lo vi, ni lo quiero siquiera volver a ver. Lamentablemente, la cadena respiratoria, la cadena esa que hace posible que nuestro cuerpo convierta los equivalentes reductores junto con la fosforilación oxidativa, convierta en moléculas ATP, con lo que usted está sentado en este momento o echado, escuchando la charla, la clase, es procesos de oxidación química y biológica. Más fácil para mí sería que yo entre directo a la cadena respiratoria y le diga, bueno, en la cadena respiratoria se dan procesos de oxidaciones químicos y biológicos en la membrana, en la mitocondria, estos son los componentes, en media hora yo termino cadena respiratoria y paso a fosforilación oxidativa, listo, y usted no va a entender nada. Entonces, acordémonos de estos conceptos básicos y van a ver que cuando lleguemos a la cadena respiratoria van a decir, wow, si había sido sencillo. Oxidación química es pérdida de electrones, reducción química es ganancia de electrones. Finalmente, una oxidación y una reducción química se llama reacción redox. Es decir, veamos, entonces hagámoslo el mismo ejemplo para ver una reacción redox. Una reacción redox es un compuesto se oxida, seguro que sí se tiene que oxidar, cuando un compuesto se oxida, otro se reduce. Se lo voy a hacer con cobre para que ustedes no se compliquen mucho. Cobre más 2 que pasa a cobre cero más 2 electrones para que no estén pensando de dónde lo multiplicó, de dónde lo sacó. 2 electrones con 2 electrones. Esto pasa a hierro cero, cobre más 2, que pasa a hierro más 2, cero. Listo. Esta es una reacción redox, donde uno se oxida y el otro se reduce. Uno pierde electrones y el otro gana electrones. ¿Qué es lo que hay aquí?
un flujo de electrones. En toda reacción redox existe un flujo de electrones. Uno pierde y el otro gana. Muy bien. Si usted se me va a un libro de física, de colegio, eso de colegio, y busca qué es corriente eléctrica, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Esto, un flujo de electrones. Es decir, que si aquí existe un flujo de electrones, tiene que existir corriente eléctrica. ¿Y en qué se mide la corriente eléctrica? ¿En qué medimos la corriente eléctrica en Santa Cruz? ¿Cuánto es la corriente eléctrica en Santa Cruz? ¿Nos acordamos? ¿Cuánto es la corriente eléctrica? Nada. Ay, caramba, ¿en qué país vivimos? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto es la corriente eléctrica? ¿O en qué se mide la corriente eléctrica? ¿En boliviano? Voltios, doctora. En voltio, pues en voltio. ¿Y cuánto es aquí? 220 voltios. 220 voltios. Por eso cuando a usted, la tía que está en los Estados Unidos, le trae el último PlayStation y usted está feliz, se lo manda y resulta que va y no se fija que tenía un transformador de corriente y lo enchufa directo, hasta ahí llegó el equipo. Porque allá es otro voltaje. Entonces, esto es corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en voltios. Pero, y usted me dice, pero estas son reacciones químicas. Sí, le cuento que sí tienen un voltaje. Tienen un voltaje. Y eso se ha determinado. Se determinó, no lo vamos a ver cómo se determinó, cómo hizo la pila de Daniel, etcétera, pero créanme que hay un potencial estándar acá de oxidación y un potencial estándar de reducción. Me voy a inventar, porque eso está en tabla, suponiendo que esto sea 0,77 y esto sea 0,20, donde finalmente la reacción tiene una diferencia de potencial que, como en estos dos son positivos, va a ser 0,97 voltios. Y si por ahí usted dice, es que ya se enloqueció la docente, ¿de dónde saca eso? Ejemplo, un ejemplo patente. Las pilas. Las pilas que tienen casa, las que están en su control remoto, las que están en el control del televisor, ¿acaso no generan una corriente eléctrica, un voltaje? Claro que no va a ser 220 voltios, ¿no? Generalmente 1,5, 2 voltios. Lo necesario como para que usted prenda el control, deje el control, apague el televisor y listo, desde la posición de su cama, del sofá, etcétera. Genera corriente eléctrica. ¿Y qué hay dentro de esas pilas, esas pilitas que conocemos, ¿no ve? Que tienen un polo positivo, un polo negativo. ¿Qué hay dentro de esas pilas? Compuestos químicos. Uno se oxida y el otro se reduce. ¿Y por qué se acaba? Porque los compuestos químicos se acaban. Llega un momento que se agota uno de ellos y basta con que se agote y no hay la oxidación y la reducción y la pila no da. Usted lo asolea, la golpea, la pila, salta encima del control y no da más. No da más. ¿Qué tiene que hacer? Comprarle otra pila, pues. No queda otra. No queda otra. ¿Qué hay en esa nueva pila? Nuevos compuestos químicos que están generando, son reacciones redox dentro de esa pila, que están generando una diferencia de potencial necesario, una diferencia de potencial necesario para que haya la corriente eléctrica, para que se prenda un equipo, su calculadora. Las calculadoras tienen generalmente esas pilitas así chiquititas, ¿han visto? Así de ese tamañito, unas planitas. Estas son las más contaminantes que hay. Estas tienen mercurio adentro. Y ahora, usted va a ser trabajador del área de la salud. De repente se va a una posta
Y aparece la enfermera en la puerta y le dice, pero mire, doctor, pues lo que han hecho, han venido a dejar ahí estos ambientalistas que no saben qué hacer para justificar su sueldo, vienen y nos han dejado ahí un bote grande donde dice deposite sus pilas, sus baterías, etcétera. Y usted le va a decir, ay, sí, es pura basura, nomás eso, ¿para qué vienen y dejan su basurero? No. Usted tiene que, como trabajador del área de la salud, informar a la población y decir, esa pila, esta pilita de su calculadora, etcétera, no la boten a la basura, no la boten, porque son compuestos químicos. Yo le estoy diciendo que esto contiene mercurio. El mercurio contamina alrededor de 2000 litros de agua. Y usted dice, pero es que no la botamos pues a los canales, la botamos a la basura. ¿Pero qué hacemos con la basura en este pueblo? La enterramos. La enterramos, se entierra. Y se entierra aquí. Y acá abajo, ¿qué hay? Los acuíferos, de donde nosotros sale el agua. Si Zaguapán no toma el agua, pues no saca el agua de la lluvia. No, hay canales, hay abajo acuíferos que propios y entran con las perforadoras y de ahí va saliendo el agua. Pero si nosotros aquí arriba lo contaminamos con basura, con elementos químicos como esto, estamos contaminando el agua que tomamos. Entonces estamos dejando de herencia y nosotros también a lo largo de nuestra vida. Nuestro cuerpo, que hemos dicho, más del 50% es proteína. Las proteínas se precipitan con metales pesados. Al precipitarse la proteína con el metal pesado pierde su estructura, pierde su actividad. De aquí a unos años, ¿por qué tanto cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué tantas enfermedades crónicas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque antes no habían todas estas cosas. Y si habían, no las enterraban como las enterramos ahora. Se lleva y botamos un montón y la población es grande. Usted dirá, pues, ay, ¿qué le hace mi pilita? Dos pilitas chiquititas. No, no. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros ambientalistas? Agarran, muchos de ellos llevan a diferentes sectores, área de salud, hacen campaña y colocan así contenedores estilo de pila, por ejemplo, y le dice deposite ahí sus pilas, sus baterías en vez de botarla. Entonces usted como trabajador del área de la salud, y ni qué decir como médico, tiene que informar que esto no es una locura, que esto sí o sí hay que hacerlo. Y usted empiece por casa, agarre una de esas botellas vacías de Coca-Cola y qué sé yo, y vaya depurando ahí. Entonces la sale cada tanto, hacen las campañas, han visto que a veces le regalan a usted una plantita. Usted va y deja sus cosas electrónicas, deja sus pilas, sus botellas con todas las pilas y a usted le regalan una plantita, un tajibo, mire qué bonito que son los tajibos. Bueno, le regalan un ser vivo. En pocas palabras le está diciendo, contribuya con la vida, deshágase de estos elementos, pero no los bote a la basura, porque esto es lo que se da. Entonces, si hay flujo de electrones, hay corriente eléctrica. ¿Y esto hay en la cadena respiratoria en nuestro cuerpo? Claro que sí. Estas son oxidaciones y reducciones químicas. ¿No es lo único? No, hay lo lógico. Ya aprendimos lo antiguo, ahora veamos lo biológico. ¿Qué significa una oxidación biológica? Una oxidación biológica, ahora vamos con la oxidación biológica. Una oxidación biológica ya no es quitarle oxígeno, nada. Una oxidación biológica es sustracción de hidrógeno y una reducción biológica es añadir o adición de hidrógeno. Entonces, oxidación biológica, sustracción. Reducción biológica, adición. Entonces, yo pasaré de un compuesto, por ejemplo, reducido a un compuesto oxidado.
adición de hidrógeno, esta es la sustancia reducida, el que tiene el hidrógeno, y esta es la sustancia oxidada al que le he quitado el hidrógeno. Entonces, lo biológico es quitar o añadir hidrógeno. Y ahora viene la pregunta. ¿Esto se da en nuestro cuerpo? Claro que sí. ¿Y quién le quita a un sustrato el hidrógeno y quién le añade? Obviamente que las enzimas. Las enzimas, pero ¿se acuerdan que no todas las enzimas pueden tener esa característica? No. Las enzimas, al ser proteínas, ellas no pueden atraer sobre sí este hidrógeno. ¿Quiénes son? Las famosas enzimas, las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas tienen la capacidad de quitar hidrógeno a un sustrato, pero como ellas no pueden cargar el hidrógeno, ¿quién los ayuda? Las coenzimas. ¿Qué coenzimas hemos visto? NAD, nicotinamida adenindinucleótido, NAD fosforilado, nicotinamida adenindinucleótido fosforilado, FMN, flavin mononucleótido, FAD, flavin adenindinucleótido. Estas coenzimas son las que trabajan con las deshidrogenasas. Entonces, a partir de ahí hablaremos mucho de estas reacciones. ¿Y son las únicas enzimas óxido reductasas? No, están las peroxidasas, las oxidasas, son las deshidrogenasas aeróbicas, deshidrogenasas anaeróbicas, oxigenasas, todas esas son enzimas oxidorreductasas que tienen la capacidad de actuar en oxidaciones biológicas, sustraer hidrógeno, añadir hidrógeno o pasar de una sustancia reducida a una sustancia oxidada. ¿Listo? Entonces, esto es, ahorita proyecto, esto es lo que yo quería, que era lo básico que quería que manejen para lo que viene a ser lo que les voy a proyectar dentro de un momento. Déjenme por lo menos unos 15 minutitos proyectamos, que es ahorita, espérenme un ratingo, espérenme un segundo. Mm. ¿Compartí pantalla? Sí, doctora. Bueno, listo. Esto es lo que les estaba explicando en pizarra, fíjense. Muchas cosas de estas se las voy a ir pasando porque se las escribí en pizarra. Claro que aquí está más bonito. Entonces, este es un resumen más o menos de lo que es lo que vamos a ver en el tercer parcial. Ven la cadena respiratoria, la glucosa, estos son los equivalentes reductores, NAD, como el piruvato se convierte en acetilcoenzima, entra el ciclo de Krebs, estos equivalentes reductores caen en la cadena respiratoria, se acoplan a la fosforilación oxidativa, el ATP. Resumen de lo que es un tercer parcial. Proceso de oxidaciones. Entonces, los seres vivos, todos los seres vivos, de las plantas, de lo más pequeño, necesitan energía. Esta energía, ¿para qué la quieren? Obviamente que nosotros la necesitamos para sintetizar compuestos, para movernos, para que nuestros órganos funcionen, etcétera. Si estamos hablando de organismos más pequeños, para que si a bacterias, parásitos, para que puedan moverse también. ¿Cómo se obtiene la energía? La energía puede obtenerse ya sea a través del sol,
o de diferentes compuestos químicos o a través de reacciones químicas. Ahí tenemos los dos tipos, los fotótrofos y los quimiótrofos. Los fotótrofos están en la clasificación de dos tipos, aquellos que son los que sintetizan sus propios compuestos a partir de dióxido de carbono, amoníaco, nitritos, etcétera, y los que utilizan la energía del sol o la energía lumínica para realizar la famosa fotosíntesis. Ahí no entramos nosotros, ¿no ves? Seguro que fotótrofo no somos. Nadie se asolea para tener energía. Para deshidratarnos sí, pero para tener energía no. Aquí sí entran los quimiótrofos. Los quimiótrofos son aquellos que necesitan, sí o sí, incorporar estructuras complejas, moléculas complejas, para poder estas, mediante diferentes reacciones, obtener energía o utilizar la energía química producida a través de la degradación de diferentes compuestos. Entonces nosotros somos organismos quimiótrofos y ahí está, notita que es un ser vivo, no nos olvidemos. ¿Cuál es el compuesto altamente energético? Existe una tabla que pone ATP, ADP, GTP, creatina, fosfocreatina, etcétera. Todo una tabla en la cual le da diferentes valores de energía, pero el que ranquea la tabla, el que está en el primer lugar es el ATP y es el que a nosotros nos interesa. De que existen otros compuestos que son energéticos, claro que sí, algunos los iremos mencionando, otros a lo largo de su profesión usted los irá estudiando. Pero no nos olvidemos que el principal desde el punto de vista bioquímico para nosotros es el ATP. El ATP es aquella molécula que habíamos establecido que es un nucleótido que está compuesto por una aldopentosa, una base nitrogenada, en este caso la adenina, la ribosa y tres grupos fosfóricos. Este ATP por hidrólisis puede ir desprendiendo sus sus grupos fosfatos que son los altamente energéticos. En ese momento se desprende uno y se convierte en ADP. Este ADP puede llegar a desprender uno más y se convierte en AMP. Hasta ahí llega la pérdida de moléculas de ATP, ATP, ADP y AMP. El principal intermediario entonces altamente energético es el ATP y es el que reserva la energía necesaria para que las células cumplan sus funciones vitales. ¿Quién es el que estudia todos estos cambios de energía? Hemos dicho que es la bioenergética o conocida como termoquímica, termodinámica bioquímica. Acompaña las reacciones bioquímicas y describe la forma en que los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía química. ¿Cuál es la importancia biomédica? Me había olvidado hablar de esto. Nosotros hablamos de mucho de la energía que llega a nuestro cuerpo y la energía que liberamos. En este caso, un desequilibrio energético, y ahí entra la parte de valoración nutricional, un desequilibrio energético nos lleva a que por exceso tengamos la obesidad y todas las enfermedades crónicas asociadas a ella. Y por defecto hablamos de inanición y desnutrición. Ahí está, por defecto, por falta de energía podemos presentar cuadros clínicos graves que me pueden llevar a la muerte. Pero diferentes imágenes de inanición, ahí está marasmo, lo que ustedes van a hablar en valoración nutricional, y aquí hablamos de una inanición controlada, es decir, mantener una dieta equilibrada, y por exceso hablamos de la obesidad y todas las consecuencias asociadas a ellas, como ataque corazón, insuficiencia renal, etcétera. Por lo tanto, la importancia biomédica asociado a controlar la cantidad de energía es mantener el equilibrio para evitar enfermedades por defecto o enfermedades por exceso. Entonces, empezamos con los términos de oxidación y de reducción. Nuevamente, aquí está lo que yo les había puesto en pizarra. Antiguamente, era la combinación del compuesto con el oxígeno y la reducción era la pérdida. Sin embargo, hoy en día se habla de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Aquí está lo que les hablaba del herrumbre, de esto, de lo que se... Todo esto son compuestos oxidados, el hierro se ha oxidado.
Y habíamos visto que bioenergéticamente las reacciones se dividen en exergónica y endergónica. Eso es lo que va a esta imagen. Una reacción es exergónica cuando desprende energía, desprende calor, y endergónica es la que utiliza energía. Entonces veamos las oxidaciones y reducciones que pueden ser químicas y biológicas. Antiguamente pérdida de oxígeno, pérdida de hidrógeno, es una oxidación biológica y pérdida de oxígeno por parte de un compuesto, una oxidación biológica, una reducción, perdón, biológica, ganancia de hidrógeno y una reducción química, ganancia de electrones. Dicho de otra manera, lo que les expliqué en pizarra mediante reacciones es lo mismo. Muchas de estas imágenes tienen lo mismo cuando se las voy a pasar este fin de semana para que ustedes vayan viendo de qué es las diferentes formas a través de la cual didácticamente pueda usted entender qué es una oxidación y qué es una reducción. ¿Ve? Ahí está la de electrones y la otra pérdida de electrones. Nuevamente, lo mismo. Una reacción redox, entonces, ¿qué es? Cuando un compuesto se oxida y otro se reduce. Aquí está. Un compuesto se oxida, un compuesto se oxida, pierde electrones, un compuesto se reduce, gana electrones. Ahora aparecen dos términos que me olvidaba, que era agente oxidante y agente reductor. Una cosa es el agente oxidante. El agente oxidante químicamente es el que se reduce y el agente reductor químicamente es el que se oxida. Entonces a eso aparece aquí. Muy bien. Ahí está, reacciones redox, paso de 2 a 3, me estoy oxidando por pérdida de electrones, paso de 3 a 2, me estoy reduciendo por ganancia de electrones. Esto así vayan afinando la vista porque la cadena respiratoria tiene este lenguaje, oxidación y reducción en esos sentidos. Y aquí, fíjense, una reacción también de oxidación y reducción en forma lineal. Potenciales. Les decía que cuando hay un flujo de electrones hay un potencial de oxidación o de reducción. Ese potencial de oxidación y reducción se mide en voltios y va a ser la capacidad de que tenga el compuesto de aceptar el electrón o la capacidad que tenga el compuesto. ¿Cómo se determinó esto? ¿Cómo se descubrió? Esto se descubrió mediante, hay una parte de la química que se llama electroquímica. La electroquímica, hay un científico, Daniels, por eso esto que están viendo en imagen se conoce como la pila de Daniels, tuvo la brillante idea de establecer ese sistema y dijo, hay reacciones químicas en las cuales se pierden y se ganan electrones y eso genera una corriente eléctrica. Una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo. Ah, sí, seguro que sí, le dijeron, pero ¿cómo es que genera una corriente eléctrica? ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? En voltios. Entonces le asoció un voltímetro. Esto que ustedes que estoy apuntando aquí es un voltímetro. Un voltímetro. Y anexó compuestos químicos, estos son electrodos que generalmente son metales incluidos en soluciones que van a dar la capacidad de perder y ganar electrones. Y estableció un puente salino, este amarillito es un puente salino, y formó un circuito donde en el momento que se ponían en contacto los electrodos en la solución, el voltímetro empezaba a vibrar de esa manera. ¿Qué le estaba diciendo? Hay una reacción química. De ahí las famosas pilas que usted utiliza. Ahí está. Lo mismo, de otra manera. La reacción química y se le llamó las famosas pilas de Daniel. Y ahí se pudo comprobar que había un voltaje asociado a las diferentes reacciones químicas y se estableció potenciales de oxidación o potenciales de reducción dependiendo y finalmente un delta D. Eso era lo que les coloqué en pizarra, donde les decía que se representa con un delta. Este cerito, este cero que aparece ahí tiene un lenguaje químico muy particular. Quiere decir que ese potencial fue determinado a presión de una atmósfera, concentración 1 molar, temperatura 25 grados centígrados y pH 0. Y eso está en tabla. Ay, que me tengo que aprender eso. No, nada que ver. No hacemos cálculos nosotros. No hacemos cálculos.
En la materia de química analítica hacemos muchos cálculos con esto. Para ustedes no, acuérdense simplemente que las reacciones óxido-reducción tienen potenciales de químicos de oxidación y de reducción y que al final los dos, tanto el de oxidación como reducción, establecen una diferencia de potencial que todos se miden en voltios. Muy bien, esto es lo mismo. Y aquí están las oxidaciones biológicas, químicas y la química, oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancias de electrones. Y la biológica, sustracción de hidrógeno o ganancia de hidrógeno, entendiéndose oxidación biológica y reducción biológica. Entonces, ¿cómo sin embargo, y aquí va, cómo sin embargo lo vamos a ver en la cadena respiratoria? Todo esto, todo esto tiene mucho que ver porque al finalmente el oxígeno es el que va a interaccionar con los protones y va a dar como producto de la respiración agua. Eso lo sabemos. Desde el primer día de clases hemos visto que nosotros eliminamos agua a través de la respiración. Agua, agua, que es producto de las reacciones químicas que se producen dentro de nuestro cuerpo. Aquellas reacciones redox, donde hay pérdida de protones, ganancia de protones, pérdida de electrones, ganancia de electrones. Entonces, el oxígeno se une con los protones y los electrones y me genera agua. Lamentablemente, esta reacción libera gran cantidad de energía, pero esa energía no es utilizable. No se acuerden que el delta de G es la energía libre, la energía útil, no la que se va como calor, como otra cosa. Entonces el delta de G no sería utilizable de esa manera. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo para optimizar? Para que rinda esa energía, tan parecido como que me dieron 10.000 bolivianos y usted agarra y se va y se compra, se compra, se compra y al otro día no tiene ni para comer. ¿Le sirvió de algo? No le sirvió de nada. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Hoy hago esto, o separo para mi desayuno, para mi almuerzo, para mi salida, y optimiza. Entonces eso hace el cuerpo. Empieza a trabajar con compuestos. Uno que está en su forma oxidada, otro pasa a su forma reducida y van liberando energías por etapas. Fíjense, aquí aparecen las energías: compuestos, oxidaciones biológicas y reducciones biológicas. Oxidaciones y reducciones. Ahí tienen los compuestos oxidados biológicamente y los compuestos reducidos biológicamente. Finalmente, cada etapa tiene una liberación de energía. ¿Ven? Energía, energía, energía. Finalmente, esta energía es la que nuestro cuerpo utiliza. Al final de todo, recién se combinan esos protones y electrones con el oxígeno para generar agua, pero a lo largo hubo una liberación de energía que es utilizada paulatinamente por el cuerpo. Eso es lo que hace la cadena respiratoria. ¿Dónde se produce estas reacciones de oxidaciones redox? ¿Dónde se produce la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa? En las famosas mitocondrias. Piensen siempre ustedes, que lo han de haber visto en histología, cuando un órgano, un tejido, tiene una gran actividad, presenta una buena cantidad de mitocondrias en sus células. ¿Por qué? Porque la mitocondria viene a representar, valga la analogía, como la CREP para nosotros. ¿Quién es la que nos provee energía eléctrica, por ejemplo, a nosotros? La CREP. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes les provee energía a nuestras células? La mitocondria. ¿Cómo es la mitocondria? La mitocondria tiene una membrana externa, una membrana interna que se invagina, que se conecta con la matriz mitocondrial. Cada parte de esta mitocondria presenta diferentes enzimas dependiendo la capacidad o la actividad que vaya a tener. Así, la membrana interna de la mitocondria contiene las enzimas para la cadena respiratoria. Estas crestas contienen ATPasa que se conectan con la fosforilación oxidativa. Y aquí en la matriz mitocondrial, ¿qué es lo que tenemos? Las enzimas del ciclo de Krebs. Entonces, la mitocondria constituye la organela netamente energética. Presenta una membrana interna. La membrana interna que contiene la cardiolipina. Si ustedes se recuerdan, la cardiolipina es un lípido
para los que acaban de rendir el segundo parcial, que pertenece a la categoría de los fosfolípidos. Bueno, esa cardiolipina se encuentra justamente en la membrana interna de la mitocondria. Se caracteriza por ser altamente selectiva, quiere decir que no deja pasar cualquier cosa, pero sí agua, oxígeno, dióxido de carbono, amoníaco, ni qué decir el oxígeno, porque las oxidaciones biológicas se dan en presencia de oxígeno, a diferencia de la membrana externa que es más permeable y presenta pequeñas proteínas que se conocen como poros o porinas que permiten el paso de ácidos grasos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos membrana externa, hay un espacio intermembrana, todo eso parte de la mitocondria y lo mismo la membrana interna. Bueno, para entrar a la cadena respiratoria yo necesito que por lo menos me afiancen estos conocimientos previos que hemos visto ahora. La próxima semana yo entro a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Eh, Vénganse preparados, coman bien, no coman mucho para que no se me duerman, porque esta parte es pesada. Más o menos lo que he tratado de darles en pizarra, pero un poquito más complicadito. Hay mucha terminología nueva y voy a hacer de la manera más sencillita, sin hablar un lenguaje físico-químico, para que pueda entenderse lo básico, por ejemplo, lo básico que usted necesita manejar para entender cómo las biomoléculas altamente energéticas nos proveen energía. Bueno, muchachos, los dejo hasta aquí. No se olviden, por favor, para los que me han ingresado tarde, les he dado los temas del tercer examen parcial y el día lunes nos vemos en práctica con valoración nutricional y función hepática o función hepática y valoración nutricional y y los de diabetes vayan preparando que el subsiguiente lunes exponen y con eso terminarían las exposiciones conmigo. Vayan estudiando porque ya los auxiliares terminarían alguna práctica en lo que va en el transcurso de los primeros 15 días de octubre para que a fines de octubre nosotros estemos rindiendo nuestro examen de laboratorio la primera semana de noviembre, nuestro tercer parcial, 10 días después nuestro final y a fines de noviembre la segunda instancia y la primera semana de diciembre las notas al, al CPD. Entonces, por favor, no quiero que después me digan, ay, no, nos está avisando ahora. No, no, les estoy avisando, miren, así como les dije en el segundo parcial, para tal fecha vamos a rendir, no quiero que después me digan, ay, que tengo, que no tengo esta materia, les estoy diciendo con buen tiempo. Y todo esto se lo voy a ir subiendo a la plataforma, cosa de que usted tenga el material. Quien quiera ir leyendo, no lo tengo el capítulo, pero si se va al Antonio Blanco, en un solo capítulo que se llama Bioenergética y Oxidaciones Biológicas, aparece todo lo que está en este PowerPoint. ¿Está bien? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Se cuidan, nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao.